Listo. Siendo las 4:31, vamos a comenzar. Tenemos una sesión relativamente larga y es que el día de hoy vamos a comenzar la revisión de los diferentes componentes que nos van a ayudar a generar el conocimiento para comprender y poder usar de la manera correcta un hemograma completo. Es por eso que el título de este módulo o de las sesiones que en particular me van a tocar son las de hematología en el laboratorio clínico. Vamos a comenzar con algunos conceptos bastante generales, que espero que ustedes los tengan bastante claros, y sobre los cuales vamos a luego desarrollar ya conceptos propios de las metodologías necesarias para comprender y realizar un hemograma. Bien, de manera general, pues todos sabemos que la sangre es un tejido conjuntivo especializado, tenemos que basar enraizado en una matriz coloidal líquida, ese plasma que circula por todo el organismo a través de las redes de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función? Las diferentes funciones de la sangre, dentro de las principales tenemos la de transportar gases disueltos, nutrientes, hormonas y algunos desechos metabólicos. Tenemos también que nos va a ayudar en la regulación del pH y la composición iónica del líquido intersticial. Asimismo, va a proteger contra toxinas y patógenos, nos permite regular de una manera correcta la temperatura corporal, ya que va a absorber o de redistribuir el calor. Asimismo, tiene una función importantísima, la de evitar la pérdida sanguínea en diferentes sitios o heridas. Cada uno de estas funciones principales va a estar asociado a uno de los elementos formes. Por ejemplo, la de transportar gases disueltos, tenemos que aquí participa el eritrocito, regulación de pH y composición iónica, pues es el plasma, protección contra toxinas y patógenos, tenemos a los leucocitos, regular temperatura corporal, es el plasma, y evitar pérdida sanguínea, vemos que es la primera barrera, que es las plaquetas. En cuanto al volumen sanguíneo, tenemos que saber que este va a depender netamente del sexo de nuestro paciente. En las mujeres puede llegar a 6.5, a representar el 6.5 del peso corporal, en los varones el 7, y vemos que acá en los lactantes incluso el valor es superior, puede llegar hasta un 8%. En condiciones normales, el volumen sanguíneo se va a mantener de manera constante. Sin embargo, puede sufrir obviamente variaciones en casos de patología, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, hemorrágicas, deshidratación o sobrehidratación. Un dato interesante es que en el embarazo el volumen plasmático, el volumen sanguíneo, va a aumentar hasta en un 30%. ¿Cuáles son las principales causas de variación de este volumen? Pues tenemos que pueden darse a partir de una hemodilución o a partir de una hemoconcentración. Una hemodilución, como lo que sucede en el embarazo, con este aumento de hasta un 30% del volumen, y en el caso de una hemoconcentración, caso contrario, ¿no? Estamos hablando de una deshidratación severa o por quemaduras, por ejemplo. Los diferentes componentes, habíamos mencionado, tenemos el paquete celular, que va a estar compuesto por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, y la fase líquida o la matriz coloidal, que es compuesta por el plasma. Tenemos las diferentes estructuras, las diferentes variantes de glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que son mérito de esta clase. El plasma sanguíneo va a estar compuesto principalmente por agua, más del 90% va a ser agua, luego en un casi 10% va a estar comprendido por proteínas plasmáticas. De estos tenemos que la principal va a ser la albúmina, hasta un 80%, que va a ser importantísima. ¿Por qué? Porque es la responsable de mantener la presión oncótica, que no es más que la atracción osmótica que se ejerce sobre el agua extracelular para garantizar el retorno del 90% de este líquido al espacio intravascular, evitando así la formación de edemas. Igualmente, estas proteínas nos van a contribuir al transporte de iones, hormonas, medicamentos, lípidos, etc. Tenemos también la presencia de algunas globulinas importantísimas, porque van a cumplir funciones en el transporte de iones, lípidos, vitaminas y hormonas. Dentro de las globulinas que destacan tenemos la del sistema de complemento, algunos factores de coagulación sanguínea y por supuesto los anticuerpos, que son producidos por las células plasmáticas, los cuales nos brindan inmunidad humoral. Luego también tenemos que parte de uno de los componentes del plasma son los electrolitos, que vamos a tener numerosos iones, dentro de los que más representativos van a ser el sodio,
el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro y el bicarbonato. Tenemos que el sodio y el potasio, conocida su participación en el mecanismo de excitabilidad de membranas celulares en diferentes tejidos, tejido nervioso, muscular, esquelético y cardíaco. Luego tenemos el calcio, también importante para la contracción y excitabilidad propiamente del tejido esquelético y cardíaco. Muy importante también como coadyuvante en la coagulación sanguínea y nos va a ayudar en la activación de un gran número de enzimas intracelulares. Tenemos también que en el plasma vamos a encontrar disueltos nutrientes y otros metabolitos. Por ejemplo, ¿qué otros metabolitos? Algunos de los cuales van a poder ser medidos en el laboratorio. Acá tenemos la glucosa, tenemos algunos elementos de desecho como la urea, la creatinina, el ácido úrico, ácidos grasos, aminoácidos, etc. Dentro del grupo de células sanguíneas tenemos las tres familias: glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos, llamados también leucocitos, y las plaquetas. Tenemos que toda la diferenciación y el desarrollo hematopoyético de estas tres líneas va a ser a partir de una célula stem cell pluripotencial. Vamos a tener una primera diferenciación a una unidad formadora de colonias granulocito-monocito, luego a la unidad formadora de blastos, eritrocito, y acá comienza ya una diferenciación hasta el eritrocito maduro. Va a llevar el camino a la unidad formadora de colonia eritroide. Tenemos un rubriblasto, un rubriocito y un metarubrocito. Finalmente, posteriormente vamos a tener el eritrocito. Los diferentes caminos de diferenciación celular, de diferenciación a partir de la célula hematopoyética madre, van a permitir tener los diferentes componentes sanguíneos, ¿no? Tenemos las plaquetas y en la línea granulocito-monocito, pues los diferentes componentes a nivel de leucocitos. Ya cuando hablamos propiamente del hemograma, que es el nombre abreviado para el examen hemocromocitométrico, sí, ese es el nombre grande, pero nosotros le llamamos hemograma. Esta es la presentación clásica de un hemograma. Vamos a tener algunos parámetros que nos van a ayudar y nos van a hablar de cómo está esta serie roja. Tenemos la hemoglobina, el hematocrito, el recuento total de glóbulos rojos. Luego tenemos las constantes corpusculares que son importantísimas y vamos a ver para qué nos van a ayudar. Tenemos volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y ancho de distribución eritrocitaria. Esos son los principales parámetros que con los cuales vamos a poder evaluar cómo está la serie roja de nuestro paciente. Para eso vamos a tener que realizar una toma de muestra de sangre entera anticoagulada. Cuando hablamos de muestra anticoagulada, quiere decir que vamos a utilizar un dispositivo, un tubito que va a contener anticoagulante. En este caso vamos a requerir un anticoagulante, el EDTA. El EDTA tiene las características de mantener la morfología de los hematíes. Es un quelante de calcio y nos va a permitir incluso elaborar a posterior láminas sobre las cuales vamos a poder observar casi de manera inalterable la estructura, las características propias de los hematíes, siempre y cuando mantengamos algunas condiciones de conservación correcta de esta muestra. Por ejemplo, puede ser conservada a temperatura ambiente hasta un máximo de 2 horas. Generalmente antes de ese tiempo debería estar pasando ya proceso, y en caso tengamos que realizar un procesamiento diferido, podemos guardarlas en refrigeración hasta un máximo de 24 horas. Podemos utilizar también sangre capilar. Para estos muestreos micros vamos a utilizar un capilar heparinizado y generalmente este tipo de muestreo se realiza en lactantes o niños pequeños, con lo que se busca también evaluar posteriormente la serie roja. En el transporte de las muestras es importante evitar la exposición a temperaturas elevadas, la agitación excesiva o la luz solar directa. Lo que queremos es mantener la idoneidad de estas estructuras de los hematíes. No los podemos someter a agitación. A mí me da mucha pena porque hay tomas de muestra que son en laboratorios a distancia y no sé si han visto los motorizados tipo Rapid que llevan muestras de laboratorio, y las calles de Lima que no les faltan baches, se caen, golpean. Entonces muchas veces hay que afinar este control de calidad una vez que se recibe la muestra
de un laboratorio periférico en el laboratorio central, antes de poder pasarlo a la fase analítica, donde propiamente nos vamos a apoyar en un equipamiento automatizado. Gracias al avance de la tecnología, pues ahora tenemos plataformas muy sofisticadas que nos permiten análisis bastante complejos y sobre todo mejorando la sensibilidad de encontrar algún hallazgo o algún parámetro alterado en una muestra. Anteriormente, cuando se realizaba de manera manual, podíamos observar hasta un máximo de mil células, 2000 células de repente. Sin embargo, ahora se pueden observar, miren, hasta 7 por 10 a la 6, hasta 700.000, 7 millones incluso de células para poder evaluar, entonces con mucha mayor posibilidad de encontrar alguna variación o alguna alteración en estas. Recordemos las características de los eritrocitos. Tenemos que tienen una medida aproximada de 7.5 a 8 micras en su diámetro mayor, y desde una vista lateral tiene una altura de 2 micras aproximadamente. Algunos rangos de referencia de acuerdo al recuento total: hasta 5 millones en mujeres, hasta 5.5 millones en varones, y otros valores diferentes, ya sea en niños. En recién nacidos generalmente vamos a encontrar ligeramente incrementado este recuento. En cuanto a las funciones de los hematíes, pues básicamente un hematíe maduro va a tener la función de, va a poder contener hemoglobina, que es la principal responsable y transportadora de oxígeno. Asimismo, participa como amortiguador ácido-base. Otra función importante es la presencia de anhidrasa carbónica, que nos va a ayudar en el transporte de CO2. En cuanto a la hematopoiesis, que es todo este periodo que va a comprender la formación, el desarrollo y la especialización de todas las células sanguíneas funcionales, tenemos que a nivel intrauterino, desde el primer mes va a ser responsable de la hematopoiesis el saco vitelino. A esto le vamos a denominar fase mesoblástica. Posteriormente, alrededor del segundo mes, comienza a aparecer la función del hígado, el apoyo del hígado en el cuadro hematopoyético, es la fase hepática, y finalmente ya sobre el quinto mes vamos a tener que es la médula ósea quien va a reemplazar a estos dos compartimentos anteriores, y vamos a tener la fase mieloide. Posteriormente, esta diferenciación, este desarrollo se va a dar a partir de la médula ósea en diferentes huesos, principalmente en huesos largos. Vemos que es al principio de los pacientes jóvenes, y ya en edades avanzadas pues vamos a tener que va a permanecer a nivel de vértebras, esternón y costillas. Los ganglios linfáticos van a tener también una participación importante. En cuanto a la génesis de los eritrocitos, habíamos hablado que teníamos esta célula pluripotencial, esta célula madre pluripotencial, va a tener esta capacidad de diferenciación e incluso multiplicación sobre una similar. Tenemos que va a haber esta primera diferenciación en una stem cell mieloide, posteriormente a la unidad formadora de colonia de blastos eritroides. Vamos a tener que acá van a aparecer ya algunos factores que van a estimular esta diferenciación. La interleuquina 3, el factor estimulante de colonias granulocito-monocito, la EPO o eritropoyetina, que también es muy importante después de tener ya la unidad formadora de colonias eritroides, porque básicamente va a ser el empujón para el desarrollo final de eritrocitos. Habíamos mencionado el proeritroblasto, un eritroblasto basófilo, policromatófilo, va perdiendo este retículo interno, este núcleo. Vemos que en la fase de policromatófilo es donde llega a poder contener un máximo de hemoglobina hasta un 34%. Posteriormente tenemos que este núcleo va a condensarse hasta un tamaño muy, muy pequeño. Finalmente se va a reabsorber el retículo endoplasmático, hasta acá donde vamos a tener reticulocito, y finalmente ya el eritrocito es aquel que va a pasar va a pasar de la médula ósea a los capilares por diapedesis, es ya un eritrocito maduro.
Entonces, la producción de eritrocitos va a poder ser activado o estimulado a partir de cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos. Y esto generalmente pues, va desencadenado, puede ser desencadenado por una anemia extrema, pacientes que viven en altitudes, eh, por ejemplo, más allá de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, o algunas patologías donde pueden ocasionarse estos cuadros de oxigenación tisular, como puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva. Todas estas situaciones pues, van a aumentar la producción de eritrocitos. La hipoxia, asimismo, va a tener esta situación que va a poder ser detectada. Estos hematíes con una capacidad reducida de transportar oxígeno van a ser detectados a nivel de riñón, que es donde se produce el 90% de la eritropoyetina. Esta va a ser liberada al torrente sanguíneo, posteriormente va a llegar a nivel medular, estimulándose la producción de hematíes, justamente buscando contrarrestar o corregir esta capacidad reducida de oxigenación tisular. Vemos que un 10% complementario de eritropoyetina es producido a nivel hepático. La maduración de los eritrocitos va a ser influida también por nuestro estado nutricional. Especialmente importante viene a ser la vitamina B12 y el ácido fólico. Cuando tenemos algún fallo en la maduración, vamos a denominar que estamos frente a una anemia carencial. Recordando el ciclo de vida, nuestros hematíes viven aproximadamente 120 días. Para denominar a un eritrocito maduro, pues tenemos que recordar algunas de las funciones principales. Una de ellas es la que puede metabolizar a partir de una molécula de glucosa 2 moléculas de ATP. Tiene esta característica de flexibilidad en la membrana celular que le permite este paso a través de las trabéculas, viajar a través de los diferentes tejidos, sin mayor opción a que haya ruptura o lisis de esto. Debe permitir el transporte de iones de membrana, justamente para evitar, promover este intercambio de iones y de gases, y mantener el hierro en forma ferrosa. Habíamos mencionado de las características de la membrana del eritrocito. Una vez que envejece, esta membrana se va tornando frágil. Entonces vemos que puede romperse durante el paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación. Por ejemplo, acá tenemos este celematíe que está tratando de pasar a través de una trabécula, que es la de acá, que es un punto crítico, un punto rígido. Y generalmente, si es que la membrana de eritrocito es una membrana ya vieja, puede verse un cuadro de lisis, de hematíe, una autodestrucción que generalmente se va a dar a nivel del vaso, ¿no? Por las trabéculas estructurales de la pulpa roja. Si ponemos en blanco y negro en cuanto a cómo se va a ver alterado este equilibrio, ya sea si va a depender por la formación de glóbulos rojos o por la destrucción de estos, vamos a tener que el equilibrio, que es muy importante mantener para garantizar una masa de glóbulos rojos estable, nos puede indicar ciertos parámetros. Por ejemplo, si tenemos un incremento en la formación de glóbulos rojos o buscamos que el problema es a partir de la formación de glóbulos rojos, tendríamos que verificar cómo está la integridad de la médula ósea. De verse afectada, pues podríamos estar hablando de una anemia plástica. En el caso de encontrar que posiblemente exista una deficiencia de vitaminas, de aminoácidos, de hierro, podríamos estar frente a una anemia nutricional. Y en el caso de un incremento en la destrucción de glóbulos rojos, pues tendríamos que considerar de repente un envejecimiento de estos o estamos frente a un cuadro de una anemia hemolítica. En el caso de la masa propia de glóbulos rojos, tenemos que otro marcador que hemos mencionado que participa de manera directa es la eritropoyetina. Esta hormona va de la mano con tener un tejido renal íntegro. Es así que
como ustedes saben, pacientes con enfermedades renales crónicas van a ver afectada su producción de eritropoyetina. Por consiguiente, pueden tener anemias carenciales, anemias de enfermedades crónicas, anemias de causa renal. Si colocamos una muestra sanguínea de un paciente sano, normal, al microscopio, esa es la vista que deberíamos obtener. Vemos las estructuras o los hematíes que guardan casi un tamaño uniforme, una coloración uniforme. Por acá va a aparecer un granulocito, por acá está apareciendo un monocito. Sin embargo, vemos que por acá unas plaquetitas. Sin embargo, vemos que el frotis principalmente nos va a mostrar hematíes, porque justamente son los elementos mucho más eh, representativos de una muestra sanguínea. Tenemos que, al evaluar la morfología, podemos encontrar alteraciones no solamente en el tamaño, sino también en la forma y en el color. Y cada una de estas alteraciones pues, va a tener una denominación característica. Incluso también vamos a poder encontrar algunas inclusiones eritrocitarias. A ver, en la variación morfológica tenemos, en cuanto a la variación en tamaño, tenemos si este es una hematía normal, podemos encontrar de mayor tamaño, si mi hematía normal mide 7.5 a 8 micras, si encuentro de 10 micras, pues vamos a estar hablando de un macrocito, si encuentro por debajo de 6 micras, de un microcito, hay algunos que pueden tener esta forma oval. En cuanto a las características del color, algunos que estén despigmentados pueden ser hipocromasia, policromatófilos, cuando incluso podemos encontrar restos de retículo endotelial, o incluso los esferocitos que van a condensar la presencia de hemoglobina y más bien no vamos a ver esta claridad central que veíamos en un frotis, ¿verdad? Se ve siempre el reborde mucho más intenso y una claridad central tenue, vemos cómo el color va degradándose poco a poco. Luego tenemos en cuanto a variación de forma, básicamente poiquilocitosis, cuando vamos a encontrar muchas formas variables. Tenemos una target cell cuando encontramos marcado como un bull de tiro al blanco, el reborde más intenso y un centro también más intenso. Una célula en gota, ovalocitos, eritocitos, estomatocitos que tienen esta como alcancía para monedas, tiene esa forma. Los acantocitos, tenemos las células de equinocitos, los sickle cell, o algunos restos o fragmentos de hematíes o hematíes crenados. Asimismo, algunas inclusiones como teñido basófilo, los anillos de Cabot, los cuerpos de Haynes, algunos gránulos sideroblásticos, los cuerpos de Hobble-Jolly y la hemoglobina C. Habíamos mencionado que poiquilocitosis es la definición de variación anormal en la forma. Algunos ejemplos ya mencionados, por ejemplo, target cell. Y anisocitosis es la definición de una variación anormal en el tamaño. Entonces, estos son dos conceptos que tenemos que tener bien claros: poiquilocitosis y anisocitosis. Habíamos hablado de un megalocito más de 12, un macrocito entre 8 a 12, normocito entre 7 y 8, microcito de 5 a 6, esquistocito de 2 a 3. En cuanto a cuando queramos describir a un hematíe, siempre es importante ponerle el nombre y el apellido. Entonces, vamos a jugar con las características del tamaño y del color. Es así que yo voy a hablar de un hematíe macrocítico hipocrómico, o de repente un microcítico hipocrómico. Y de acuerdo a la combinación que voy a realizar, ya hay algunas que son bastante conocidas y asociadas con algunas enfermedades en particular. Por ejemplo, un eritrocito chiquitito y despigmentado, es decir, un eritrocito microcítico e hipocrómico, generalmente va de la mano pues con una anemia ferropénica. Si esta es una vista de un frotis al microscopio y este es un hematíe normal, pues francamente está un poquito más grande de tamaño. Entonces acá estaríamos frente a un megalocito.
Habíamos mencionado si este es un hematíe normal, vemos que es una claridad tenue hacia el centro. Sin embargo, acá hay la claridad y luego hay un refuerzo interno. Este vendría a ser un diagnocito o un target cell. Acá tenemos estas espículas. Este es un equinocito. Bueno, también el hematíe va a estar compuesto principalmente por hemoglobina. Esta es una proteína conjugada que va a tener 4 grupos hemos y 2 pares de cadenas polipeptídicas. Y es el componente principal del hematíe, que como habíamos mencionado puede llegar hasta 34 gramos por decilitro. Es quien le confiere esta característica de este pigmento rojo a la sangre y que nos va a ayudar en una de las funciones principales de los hematíes, que es la unión, transporte y liberación de oxígeno. Tenemos acá nuestro grupo, nuestro hierro central, nuestros grupos pirroles, que van a formar el grupo hemo. Las cadenas de lobina, vemos que los genes que van a participar para las cadenas las cadenas de lobina, por ejemplo, en fase embrionaria, vamos a tener la cadena Z, la cadena epsilon, cada una dependiente del cromosoma 16 u 11. Posteriormente, ya en la edad fetal o adulta, la cadena alfa va a depender del cromosoma 16, y la cadena, la gamma, alfa, no, la beta y la delta van a depender de, del cromosoma 11. Habíamos mencionado ya que en los primeros meses de vida intrauterina tenemos que el lugar de producción de las células sanguíneas va a ser a nivel de sacovitelino. Luego tenemos la fase hepática, que también va a tener participación a nivel de vaso, y posteriormente va a ser a nivel de médula ósea. ¿Cómo es que esto es de las células en sí, cómo es que se da la síntesis de las cadenas de lobina? De manera similar, habíamos mencionado la cadena epsilon y la cadena Z a nivel de vida intrauterina, y posteriormente la cadena alfa, la cadena gamma, la cadena beta y la cadena delta van a ser las que reemplacen a nivel ya del nacimiento de nuestro paciente. Siendo que en la fase adulta el 95% debe estar formado por cadena de hemoglobina alfa y beta, a lo que vamos a denominar una hemoglobina A1, que es el 95%. En algunos casos podemos encontrar alfa delta, que va a denominarse la hemoglobina A2, y en algunos casos puede incluso mantenerse la hemoglobina F o la hemoglobina fetal, que debe estar compuesta por la globina alfa y gamma. ¿Qué factores van a ser necesarios para la producción de hemoglobina? Pues habíamos mencionado la vitamina B12, ácido fólico, muy necesarios para la síntesis proteica y la multiplicación celular. Y también tenemos el hierro. Este hierro es un factor importantísimo para la síntesis de hemoglobina. Recordamos que vamos a ingerir el hierro, va a ingresar a nuestro sistema a partir de la dieta. Generalmente vamos a absorber en nuestra dieta aproximadamente entre 10 a 20 miligramos de hierro, de lo que de esta cantidad inicial va a poder ser absorbida a nivel duodenal solamente 1 o 2 miligramos. Estos van a viajar a partir de la mano con la transferrina para ser distribuidos a nivel de diferentes estamentos, principalmente a nivel de hígado, tejido, como corazón. Es depositada en forma de ferritina, y eso es en solo el 10 a 20%. El mayor porcentaje de este hierro va a ir a la eritropoiesis para la formación de hemoglobina, y nos queda un restante de 5 a 15% para otros procesos fisiológicos. Hay un dato importante de que no existe una excreción, un metabolismo de excreción fisiológica del hierro, por lo que todo sobre exceso o muchas veces se toma vitaminas de hierro, ¿no? Por ejemplo, pero una sobredosis de este agente, pues puede condicionarnos situaciones por un acúmulo en diferentes tejidos que podrían verse afectados, principalmente como eh, el hígado y el corazón. ¿Cómo es que podemos evaluar justamente la cantidad o la disponibilidad de hierro en nuestro paciente, y esto traducirlo de la mano hacia una posibilidad pensando en una anemia ferropénica?
Pues tenemos algunos participantes importantes. Para esto tenemos la ferritina, tenemos propiamente los valores de hierro sérico, tenemos la capacidad total de fijación de hierro, la transferrina, la saturación de transferrina, y el receptor sérico de transferrina. Podríamos también usar protoporfirina sin eritrocitos, que es un producto ya más por descarte. En algunos casos es importante realizar la biopsia de médula y el recuento de sideroblastos en médula ósea. Les mencionaba el tema de en aquellas situaciones donde existe una sobredosis de hierro. Una de esas situaciones, por ejemplo, es la hemocromatosis hereditaria, pero en este caso es que va a darse un defecto a partir de un gen, el gen HFE, que va a condicionar una sobrecarga sistémica causada por la deficiencia de hepcidina, ya sea por la disminución de su producción o de la actividad de la unión hepcidina-ferroportina. Entonces vamos a tener una alteración a nivel del gen HFE que va a condicionar aumento en la cantidad de hierro, aumento en componentes inflamatorios. Tenemos acá que puede participar también interleuquina 6 y algún defecto también a nivel de la hepcidina, que es justamente la que nos va a ayudar a regular ya sea la absorción o la distribución del hierro a partir de macrófagos y a partir de duodeno. Hablando de la anemia ferropénica, ¿cómo es la evolución de esta? Vamos a que una vez que se van a ver afectados y va a haber esta depleción de hierro, vamos a tener diferentes estadios donde se van a ver afectados pues desde los depósitos de hierro inicialmente, los compartimentos de almacenamiento, posteriormente se va a afectar el transporte del hierro y finalmente ya se va a dar la depresión funcional, ¿no? Propiamente el cuadro de anemia ferropénica. Y vemos que a partir del laboratorio existen unos parámetros que nos van a ayudar incluso a poder anticiparnos a la depresión funcional, es decir, ya al cuadro final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hemoglobina es el último marcador que se va a ver afectado. Sin embargo, tenemos otros, como la ferritina, que me va a hablar del depósito. Si vemos que este parámetro se encuentra disminuido, pues claramente estamos ya en la fase, el estadio 1 de una anemia ferropénica y nos da tiempo de revertirlo antes de pasar a un siguiente estadio donde afectemos el transporte. Es acá donde vamos a ver afectado, por ejemplo, la fijación de hierro y propiamente la cantidad de hierro presente para disposición a nivel del paciente y ya obviamente en una anemia ferropénica todos los parámetros se van a ver alterados. En cuanto a la hemoglobina tenemos algunos parámetros, los valores de referencia extraídos de un manual de procedimientos de laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Es del 2013, pero estos no han tenido mayor variación. Vemos que los niños al nacer pueden llegar a tener valores bastante altos de hemoglobina. Recordemos que siempre existe tenemos que realizar una corrección de acuerdo a qué nivel del mar se encuentra nuestro paciente. Existen unas tablitas especiales para eso, incluso una fórmula. Cuando hablamos propiamente de la hemoglobina, podemos encontrarnos frente a hemoglobinopatías, que son trastornos heredados en los que mutaciones en varios genes van a alterar la estructura o la velocidad de síntesis de una cadena de hemoglobina en particular, es decir, la estructura o la velocidad de síntesis. Y propiamente va a ser por alteración de una secuencia de aminoácidos o porque va asociado a una talasemia. Existen más de 400 variantes de hemoglobina en el mundo. Entonces las anomalías van a ser con mucha variabilidad. Estas anomalías moleculares pueden afectar cualquier cadena de hemoglobina en el adulto, ya sea la alfa, la beta, la gamma o la delta, pero principalmente se ha visto y se han reportado que la cadena más afectada es la cadena beta. Puede presentarse en forma heterocigota o homocigota, siendo los homocigotos los que generalmente tienen mayor clínica, mayores complicaciones. Por ejemplo, tenemos en el caso de una hemoglobina variante, es el componente principal. Por ejemplo, en la hemoglobina SS es donde vamos a tener un cambio.
en vez de ácido glutámico vamos a encontrar valina y esto le va a conferir esta alteración en el componente principal de la hemoglobina que vamos a denominar hemoglobina SS o característica de la anemia de células falciformes. En este caso era la que mencionábamos, es homocigota, nos va a ocasionar una anemia hemolítica grave. Podemos tener también cuadros de una hemoglobina C, acá cursa con una hemoglobina leve. La hemoglobina E también puede pasar por una anemia microcítica leve y en algunos casos puede pasar desapercibido. De los casos heterocigotos son mucho mejor llevados, sin embargo hay algunos asociados, por ejemplo, a metahemoglobinemia, cianosis, alteración en la afinidad por el oxígeno, puede haber afinidad aumentada con policitemia o afinidad disminuida con anemia o cianosis. Hay hemoglobinas también inestables o incluso algunos tetrámeros donde van a aparecer en las talasemias. En cuanto al hematocrito, pues recordar que básicamente el hematocrito me va a hablar de la relación que existe entre el componente celular y el componente líquido de la sangre. Es así que el componente celular va a representar el 45% aproximadamente y el componente líquido un 55%. De mismo modo, algunos porcentajes de referencia. Si tenemos que esta es una muestra donde el 100% es nuestro volumen total sanguíneo y sabemos que en 45 encontramos componente celular y 55% de componente líquido, plasma y eritrocitos principalmente. Hablamos de una anemia cuando este recuento total se va a ver disminuido. Pues sí, la cantidad de hematíes disminuye, estamos hablando de una anemia. Y en correspondencia, sin haberse afectado el mismo volumen, tenemos que aumentar el porcentaje correspondiente a plasma. Por ejemplo, acá tendríamos 30% correspondiente a células y 70% correspondiente a plasma. ¿Qué es lo que sucede? Que sin afectar el volumen, continuamos en la otra situación. Aumenta la cantidad de componente celular. Ahora estamos al revés. 70% de componente celular y solo 30% de componente líquido. Estaríamos frente a una policitemia. Va de la mano con el incremento del recuento de hematíes. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que este volumen se ve afectado? Podemos tener, y si es que estamos hablando de este mismo paciente, pero que luego sufrió un cuadro de deshidratación severa. ¿Qué se vio afectado? Pues básicamente el componente líquido. Se ha visto reducido, el componente celular no tenía por qué haberse visto afectado. Sin embargo, vamos a tener un falso incremento del hematocrito. Vamos a tener un hematocrito de 70 y básicamente va a ser por una deshidratación, por una concentración de la muestra, porque esta fracción de líquido ha sido consumido a partir de un cuadro de fondo, como podría ser una deshidratación. Entonces, cuando ustedes reciban un hematocrito alterado en un paciente, siempre hay que valorarlo en el contexto de la clínica de nuestro paciente. A veces sucede con pacientes de edades muy extremas, ya sean niños pequeños o adultos mayores, que pueden tener estas rápidas variaciones en el volumen plasmático que pueden afectar de manera importante en algunos parámetros de laboratorio, como principalmente puede ser el dato del hematocrito. Es importante valorar y conocer también los índices eritrocitarios. Dentro de los principales vamos a tener al volumen corpuscular medio, que va de 80 a 98 femtolitros, que me va a traducir, me ayuda a valorar las anemias dándoles esta denominación de microcíticas o macrocíticas. ¿Cómo es que voy a obtenerlo? Pues con el dato del hematocrito multiplicado por 10 entre el número total de hematíes. Luego tenemos el volumen corpuscular medio, que básicamente pues me va a medir el tamaño, ¿no? El tamaño de los hematíes.
A partir de este dato del tamaño de los hematíes, vamos a poder establecer, como decíamos, si estamos frente a una anemia microcítica, o una anemia macrocítica, o una anemia normocítica. Para fines de recordar mucho más fácil, de 80 a 100 es el parámetro que se va a utilizar para esta clasificación. Si estamos hablando de una anemia microcítica, opciones pueden ser ferropénica, por enfermedad crónica o por deficiencia de globinas como las talasemias o una sideroblástica. Si estamos hablando de macrocítica, puede ser megaloblástica o no megaloblástica. Megaloblástica pueden ser por deficiencia de B12, por ácido fólico o por algún tipo de neoplasia. En el caso de una anemia normocítica, tenemos que valorar la presencia de reticulocitos. Si existen reticulocitos presentes, algo está forzando la presencia de esos hematíes muy jóvenes a nivel de sangre periférico. Puede ser por una anemia hemolítica. Habría que ver esta anemia hemolítica es de tipo intrínseco o extrínseco y valorar qué opciones tenemos. Si es extrínseca, puede ser por anticuerpos, por infecciones como paludismo, agentes químicos, toxinas, drogas, o mecánica como prótesis valvulares. Si es intrínseca, por el contrario, tenemos que pensar en las características de mi hematía. De repente la membrana, está lesionada o está alterada, la forma de mi hematía, es un esferocito, un eritrocito, de repente la presencia de algunas enzimas, la hemoglobina o una hemoglobinuria paroxística nocturna también podría estar dentro de nuestra presunción diagnóstica. Continuando con los índices eritrocitarios, luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que se va a expresar en picogramos y que me va a hablar en este caso del color, este color que va a estar asociado a la cantidad de hemoglobina, con lo que vamos a poder denominar si es una anemia hipocrómica o normocrómica. Tenemos que la obtenemos con el dato de hemoglobina por 10 entre el recuento total de hematíes. Luego tenemos los índices eritrocitarios como la concentración de hemoglobina corpuscular media. Vamos a obtenerla en una relación de hemoglobina entre hematocrito por 100, que nos va a traducir pues, el peso de la hemoglobina por el volumen total de células independientemente de su tamaño. Y este dato se va a complementar con el dato de la hemoglobina corpuscular media al detectar el aumento del contenido de hemoglobina intraeritrocitaria. Otro parámetro importante, otro índice que debemos valorar es el ancho de distribución eritrocitaria, RDW o ADE, por sus siglas en inglés, que nos va a evaluar la diferencia de tamaño entre los hematíes. Si encontramos valores incrementados, quiere decir que existen diferentes tamaños de hematíes circulando. Entonces habría que ver qué está pasando. De repente ha habido una anemia microcítica que ya está corrigiéndose, entonces en el transcurso de la vida de hematía, que son 120 días, todavía quedan algunos que son muy pequeñitos, ya vamos a encontrar otros que son de tamaño normal, podría ser ese uno de los casos, o en algunos pacientes que cursan con anemias crónicas, carenciales, y que de repente requieren de una transfusión, vamos a tener que una transfusión va a recibir hematíes normales, podemos encontrar también poblaciones eritrocitarias diferentes, con diferentes tamaños. Entonces es importante también de valorar este parámetro, siendo su valor de referencia a nivel de 13% más menos 1.5. En cuanto ya al laboratorio, ¿cuáles son las principales pruebas que nos van a ayudar a evaluar la serie roja? Tenemos la concentración. ¿Cómo es que vamos a determinar la concentración de hemoglobina? Uno de los más conocidos y clásicos es el método de la cianometa-hemoglobina, donde vamos a intoxicar a la molécula de hemoglobina con una solución de Drapkin, que es ferrocianuro potásico o cianuro potásico, donde esta cianomethemoglobina va a estar directamente proporcional a la hemoglobina. Luego va a ser leída en un espectrómetro, es muy similar a lo que vamos a realizar en la práctica de laboratorio. Luego tenemos la concentración de hemoglobina a partir del método de ácida methemoglobina. Este método se propuso a partir de la ácida de sodio, trabajando para micromuestras en dispositivos point of care, que nos permite una medición muy rápida, muy precisa, resultados en 15 o 60 segundos, es una medición óptica, se trabaja con toma de muestra capilar incluso, y podemos obtener los resultados. Generalmente utilizamos estos dispositivos para banco de sangre o por algunas campañas de tamizaje de anemia. Luego podemos realizar la determinación del hematocrito.
clásico, el método del micrométodo con la centrífuga de hematocrito. Vamos a obtener sangre en un capilar heparinizado, lo vamos a someter a centrifugación, se va a separar el paquete celular del paquete plasmático y la vamos a someter a nuestra tablita de microhematocrito y vamos a correlacionar. Vemos que acá termina nuestro paquete celular, corremos la línea y estaríamos frente a un 40% de hematocrito. Clásicamente se realizaba el recuento de eritrocitos de manera manual en una cámara de Neubauer. Había que utilizar soluciones, la pipeta de toma y la lectura al microscopio. En los campos exteriores, los 4 campos de las esquinas y el campo central eran donde en la cámara de Neubauer teníamos que hacer el recuento de hematíes. Sin embargo, es un método bastante tedioso y podía demorar algo de 20 minutos, imagínense, por cada paciente. Felizmente, la ciencia avanzó, la tecnología avanzó y ahora tenemos pues metodologías de cómputo electrónico donde vamos a apoyarnos en la impedancia eléctrica, es decir, en base al principio de conductividad eléctrica, vamos a tener que al pase de una célula, al pase de una hematíe, se va a generar un pulso de intensidad proporcional al tamaño de esta célula. Y este es el principio de Coulter, que vino a revolucionar todo el tema de la hematología y de estos analizadores. Tenemos, por ejemplo, si esta es la apertura y estamos frente a una célula grande, va a generar un pulso grande. Si estamos frente a una célula muy pequeñita, un pulso también pequeñito. Y así es que vamos a ir poder dando, se van a formar como histogramas, donde vamos a poder ver cómo se va dando la distribución de las poblaciones de hematíes de acuerdo a su tamaño. Y de paso también se van contabilizando. Posteriormente, todos los datos que vamos a obtener, ya sea de manera manual o de manera automatizada, vamos a tener que correlacionarlos con la lectura de la lámina. Todo laboratorio que se jacte de tener una buena área de hematología, pues muy aparte de un equipamiento automatizado correcto, debe tener una buena realización de un frotis sanguíneo, que debe ser delgado, homogéneo y con controles de calidad. Se debe utilizar la recomendación es que se utilice esa tinción de Wright que nos permite observar el color, el tamaño, la forma y las inclusiones eritrocitarias como si fuera un atlas, como si fuera un libro. Si acá tenemos las dos vistas, y es la vista de la izquierda es una de un paciente normal, en el lado de la derecha, ¿qué es lo que podemos observar? Hay incluso una menor cantidad de hematíes, vemos que estos están un poquito más pequeños, vemos que hay mucha claridad central, por lo que estaríamos hablando de una anemia microcítica hipocrómica. Luego tenemos, si este es un hematíe normal, y estos van a perder la claridad central, y vemos un tamaño algo mayor, podríamos estar frente, y vemos que incluso la cantidad disminuye, estaremos frente a una anemia macrocítica hipercrómica. Esta forma alterada, ya la conocemos, propia de una célula falciforme, de hemoglobina SS, quien le confiere esta forma. En los casos de anemias megaloblásticas, pues podemos encontrar diferentes formas, podemos encontrar pilocitosis en la muestra, formas ovales, de pera, lágrima o casco, y un dato importante que es casi patognomónico de la anemia megaloblástica es la presencia de neutrófilos hipersegmentados, como este de acá. Vamos a tener que va a tener mucho más de 4 o 5 núcleos. En el caso de una litocitosis, vemos estas formas de discos donde deberán aparecer más de 10% de estas estructuras en cada campo visual. Podremos estar hablando ya de una litocitosis hereditaria, o en algunas situaciones de mielofibrosis, deficiencia de hierro, anemia megaloblástica, donde ha habido como reseteo a nivel de médula para mejorar o cambiar la producción a nivel de los hematíes, pueden aparecer estas formas de eritrocitos. En el caso de los esferocitos vemos que son estructuras mucho más pequeñas, como que concentraditas, pierden esta claridad central. Bueno, característica de una esferocitosis hereditaria, o puede verse también una anemia hemolítica autoinmune, encalentamiento de células, cuando a veces por
por querer trabajar rápido una lámina y poder verla en microscopio, mal se realiza calentando la lámina en, en algún mecherito para rápidamente verla microscopio, que sé que más rápido podemos tener estos artefactos o defectos a nivel de la visualización. Luego tenemos células nucleadas, que pueden verse estas estructuras jóvenes en anemias graves, en hemólisis, en talasemia o en enfermedad hemolítica recién nacido. Tenemos las células en diana, que habíamos mencionado que tienen esta sobreintensidad central en casos de posesplenectomía, talasemias, hemoglobinopatías o enfermedades hepáticas. También los esquistocitos nos van a indicar, nos van a decir que son los fragmentos de Matías, por ejemplo estos de acá, nos van a indicar la presencia de hemólisis y principalmente, por ejemplo, asociados a una anemia hemolítica microangiopática. Son patognomónicos de la púrpura trombocitopénica trombótica, casi no se puede hacer diagnóstico si no existen la presencia de los esquistocitos. Pueden encontrarse también en algunas neoplasias malignas y en quemaduras severas. Algunas inclusiones eritrocitarias que pueden aparecer como hallazgos, por ejemplo el puntado basófilo, que es un precipitado ribosómico, que se va a dar por intoxicación por plomo, en algunas situaciones de síntesis defectuosa de hemoglobinas, como puede ser una anemia megaloblástica, o en inestabilidad del ARN por células jóvenes, ¿no? Con una anemia grave. Luego tenemos los cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares, propios de una anemia megaloblástica o de pacientes sometidos a esplenectomía. Los anillos de Cabot son remanentes de uso mitótico y van a también encontrarse en pacientes sometidos a esplenectomía o en pacientes que cursan con intoxicación por plomo. Muy bien, y en algunos casos, cuando realizamos el frotis, incluso podemos encontrar hallazgos como estos. No es una inclusión, es un parásito. Seguro lo vamos a ver posteriormente en la clase de laboratorio. Les dejo acá las referencias bibliográficas. Me gusta mucho para hematología, es nuestra Biblia, el RODAC. Tenemos ahí algunos artículos interesantes, la referencia del INS, algunos recursos web y también, a manera de resumen, las alteraciones que podemos encontrar y la principal interpretación que le podríamos dar, por ejemplo, a la presencia de esporocitos, de microcitos, los target cells, los sickle cells, etc. Muy bien. Les hago llegar la clase con la delegada y si tienen alguna consulta. Hemos sido un buen grupo, han llegado a conectarse 83 personas. Listo. Muchas gracias, Nereida. Que estén bien todos. Nos vemos la próxima semana que nos toca Serie Blanca. También es una clase algo extensa. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén bien, abríguense. No guarden las trompas todavía. Adiós. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.